creo que el mismo camino está pasando, por lo menos en ciertos temas principales y subyacentes de los derechos humanos. No sé cuántos metros de libro estén ya escritos sobre el caso de Radilla Pacheco, sobre la reforma al artículo 1 constitucional, o sobre el control de la constitucionalidad o de la convencionalidad, o de aquellos principios pro persona, pro homine, ex officio, sobre interpretación de conformidad y conforme, entre muchos otros. Pero estoy seguro que debe de haber un equivalente métrico parecido a los libros que ya están a la venta sobre argumentación jurídica. Es por eso que de entrada, si repito algo que ya se haya comentado por otros maestros o que vaya a ser comentado también por los que nos sigan en las exposiciones, tengo que ofrecerles a todos ustedes una disculpa. La ley de probabilidades ya actuó en mi contra, pero sobre todo es para preguntarnos ¿qué tanto hemos analizado el estado de los derechos humanos en nuestro país y cuál ha sido la participación de la argumentación jurídica en la construcción de nuestro discurso jurídico? Es decir, de todos esos metros de literatura jurídica, ¿cuáles libros nos permiten ver cómo es en realidad la argumentación jurídica en las sentencias y cuál es el papel dentro de la consolidación de los derechos humanos en nuestro país? Así, lo que quiero poner y exponer ante los presentes es que necesitamos realizar un estudio medio de los argumentos vertidos en nuestras decisiones judiciales y en el papel de estos en la consolidación de un sistema real, más allá del discurso de los derechos humanos plenos. A mayor precisión, partiendo de las ideas de Thomas Bosch, considero que ha habido muchos estudios en cuanto a los derechos, como los de libertad, libertad de expresión, libertad de respeto a la intimidad, debido proceso, acceso a la justicia, entre otros. Pero, desde luego, también ha habido resoluciones relevantes y muy importantes para la sociedad vinculada con esos grupos de derechos, pero creo que la parte débil de la argumentación judicial de los derechos humanos es en aquella relativa a los derechos económicos. Derechos humanos y responsabilidad humana en el ámbito económico. Thomas Bosch nos explica un buen número de tratados y de declaraciones internacionales que ofrecen formulaciones de los derechos humanos que son bastante claras, en su mayoría, como para apoyar estimaciones razonablemente precisas sobre el grado de incumplimiento que hay de estos derechos humanos en el mundo. Al reconstruir este registro de los derechos humanos globales a partir de la información disponible, encontramos que la mayoría de estos casos de incumplimientos de los derechos humanos está en mayor o menor grado conectado con la pobreza. La conexión es directa en casos de los derechos humanos sociales y económicos básicos, tales como el derecho a un estándar de vida adecuado en cuanto a la salud y al bienestar de uno mismo y a la familia, incluyendo comida, vestimenta, vivienda, servicios médicos. La conexión es más indirecta en el caso de los derechos humanos de naturaleza civil o política, asociados a los gobiernos democráticos y al imperio de la ley. Muy poco puede lograr una población extremadamente pobre, generalmente subdesarrollada, preponderantemente analfabeta y volcada completamente en la lucha por sobrevivir a través del premio o la resistencia a sus gobernantes, que probablemente ejercen el poder de una manera opresiva mientras se atiende al interés de otros agentes con mayor capacidad de devolver de alguna manera esos favores. La visión menos proteccionista de la defensa judicial de los derechos humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, quisiera entonces exponer una breve propuesta metodológica de análisis de la argumentación judicial y de los derechos humanos, en específico en tratándose de los derechos económicos y sociales. Es claro, es innegable, como hemos comentado con anterioridad,
que existe un avance muy significativo en la defensa jurisdiccional de los derechos civiles y políticos fundamentales, como la libertad, la igualdad, el derecho a la vida, etc. Pero como bien apunta Paul, los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos culturales están íntimamente vinculados con las condiciones que permitan procurar una mejor calidad de vida para los ciudadanos. Si no existen estos, si no hay una garantía plena a estos presupuestos, poco puede hacer un ciudadano para disfrutar plenamente de un sistema real de derechos humanos. En otras palabras, los derechos económicos y sociales constituyen el fundamento necesario e indispensable para que cualquier sistema de derechos humanos pueda funcionar en los términos que se denominan de eficacia de acuerdo con el artículo 28 de la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos. Somos conscientes que la consolidación de esos derechos económicos y sociales operan diversos factores que inciden en mayor o en menor medida dentro de su protección debida. No queremos profundizar en estos aspectos, sino señalar el papel del discurso judicial en la construcción de las condiciones de posibilidad que permitan al ciudadano común y corriente acceder a esos derechos. Así, la hipótesis tentativa es que el discurso judicial de la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación se presenta ante estas temáticas económicas y sociales, y parafraseando a Duncan Kennedy, como un tribunal verdaderamente bipolar. Entiendo como un juez bipolar, en los términos que usa Duncan Kennedy, aquel que trabaja duro para el desarrollo de una posición liberal fuerte respecto de un tema, pero en el siguiente caso, por resolver, favorece con igual fuerza una posición extremadamente conservadora. Ahora bien, para acotar más el tema y mostrar brevemente cómo existe un discurso del lado B de los derechos humanos, es decir, bipolar en los términos argumentativos, déjenme presentarle algunos casos resueltos por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la considerada como la sala más liberal. Aunque esta sala se ha caracterizado por una excelente defensa de los derechos civiles como la libertad, la vida, entre otros, en tratándose de los derechos económicos y sociales, presenta realmente el fenómeno de bipolaridad denunciado por Duncan Kennedy. Por falta de espacio, por respeto a su tiempo, déjenme presentarles dos determinaciones de la primera sala que constituyen esta visión menos proteccionista de los derechos humanos dentro del discurso judicial y que se encuentran consagradas ya como jurisprudencia plenamente obligatoria dentro del sistema jurídico mexicano. La primera que nos llama la atención es el establecimiento del pacto comisorio expreso que opere de pleno derecho sin que sea necesario que la autoridad judicial determine la procedencia o improcedencia de la rescisión del contrato. En este sentido, la Corte consideró al interpretar el Código Civil del Estado de Guanajuato que es factible la procedencia del pacto comisorio en los contratos bilaterales como una manifestación de la voluntad negocial de las partes que tienen por objeto la adquisición, por alguna de ellas, de una facultad potestativa de rescindir total o parcialmente el contrato en virtud del incumplimiento injusto de las obligaciones consignadas en el pacto, cuyo ejercicio produce de pleno derecho la rescisión del contrato, lo que no es contrario al principio que establece que la validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes, puesto que al ser las partes las que pacten libremente la manera de resolverlo, no es preciso que la autoridad judicial determine la procedencia o la improcedencia de la rescisión del contrato, en la inteligencia de que la oposición de las partes que incumple al reconocimiento del ilícito podrá determinar la intervención judicial solo para el efecto de declarar
la existencia o inexistencia del mismo. ¿Qué apreciamos nosotros de este criterio? Que se establece la posibilidad de que se rescinda un contrato sin la intervención judicial, más allá de aquel derecho a ser oído y vencido el juicio, de aquel derecho de acceso a la justicia. ¿Quién se verá más beneficiado en términos de coste de transacción con este criterio? ¿Los ciudadanos o las grandes empresas? ¿Quiénes? Y mi pregunta última sería, ¿realmente es un criterio que podríamos interpretar que atiende ese principio que tanto pregonamos de pro persona y en favor de la parte débil? Otro ejemplo de esa visión minus proteccionista de los derechos económicos y sociales la encontramos en la contradicción de tesis 204 del 2012 de la primera sala relativa al estudio del interés usurario en materia mercantil. Como ustedes saben, los pactos usurarios fueron objeto de una fuerte discusión en la Suprema Corte de Justicia en la época en que predominaba la política de vida de un grupo denominado el Barzón. Ustedes se acordarán seguramente de la obra de Juventino Becasio y Castro con relación a toda la discusión que hubo en torno al pacto de latocismo e intereses usurario, nominada la Suprema Corte ante la ley injusta. Ustedes seguramente recordarán el final que tuvo esa discusión. Se resolvió que la autonomía privada legitimó el cobro excesivo de intereses por parte de los bancos. Sin embargo, con mucho menos espectacularidad que en la época del Barzón, la discusión sobre los intereses usurarios volvió a ponerse en la mesa del debate judicial, cuando los operadores judiciales tuvieron a la vista el contenido del artículo 21.3 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que establece: tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre deben de ser prohibidas por la ley. Esta disposición del Pacto de San José hizo que se emitieran interesantes resoluciones de cómo proteger en términos más benéficos para las personas y de forma oficiosa sus derechos económicos ante las prácticas usurarias de nuestros países en vías de desarrollo. Hasta se vislumbraba una nueva forma de operar derechos tan rígidos como podrían ser los derivados de los ordenamientos civiles y mercantiles de nuestros países, con una visión más de justicia que de estricto derecho. Todo iba bien hasta que se emitió la contradicción de tesis 204 del 2012, de la que quisiera poner a consideración de ustedes algunas breves reflexiones. Primero, en el ámbito mercantil, el pacto de intereses usurarios o lesivos se sanciona otorgando al afectado a su elección la posibilidad de accionar la unidad relativa o la reducción equitativa de las prestaciones, cuanto menores, y de manera excepcional, esta acción se sustituye, en algunas ocasiones, por la de daños y perjuicios, como es en los casos de la compraventa y la permuta mercantiles, siendo la lesión causa de las referidas acciones. Y segundo, para que se actualice, a decir de la Corte, la figura de la lesión tiene que comprobarse dos requisitos: uno de tipo objetivo, consistente en la desproporción entre las prestaciones estipuladas en el pacto de intereses, y otro de tipo subjetivo, que se traduce en el referido desequilibrio, sea causado por la suma ignorancia, la notoria inexperiencia o extrema miseria del afectado. Básicamente, lo que estableció la primera sala es determinar que el sistema de lesión contenido en el artículo 17 del Código Civil es el que debe de aplicarse para resolver los casos de los pactos usurarios y no el contenido del artículo 2395 del mismo ordenamiento. Veamos el contenido de estos dos numerales. El artículo 17 del Código Civil, replicado en casi todos los códigos de los estados de nuestro país, dice así: cuando alguno, explotando la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria de otro, obtiene un lucro excesivo que sea evidentemente desproporcionado a lo que él por su parte se obliga,
el perjudicado tiene derecho a elegir entre pedir la nulidad del contrato o la reducción equitativa de su obligación, más el pago de los correspondientes daños y perjuicios. El artículo 2395 señala: el interés legal es de 9% anual. El interés convencional es el que fijen los contratantes y puede ser mayor o menor que el interés legal. Pero cuando el interés sea tan desproporcionado que haga fundadamente creer que se ha abusado del apuro pecuniario, de la inexperiencia o de la ignorancia del deudor, a petición de éste, el juez, teniendo en cuenta las especiales circunstancias del caso, podrá reducir equitativamente el interés hasta el tipo legal. Ahora bien, reflexionemos. ¿Será realmente el numeral 17 la norma pro persona para proteger a todas las personas, a todos los ciudadanos de los pactos usurarios? ¿De verdad se cree que tienen posibilidad los ciudadanos de acreditar los extremos del numeral 17? ¿No es más una norma protectora la contenida en el artículo 2395? Es evidente que si quisiéramos establecer al Código Civil como supletorio para instituir un sistema de lesión que proteja plenamente a los ciudadanos de los intereses usurarios en materia mercantil, el contenido del numeral 17 no cumple con este fin eficazmente. Por el contrario, es más que obvio que el contenido del numeral 2395 proporciona un sistema más eficaz para combatir los pactos usurarios. La argumentación de nuestra Corte fue muy conservadora y nunca explicitó, más allá de un argumento de legalidad, el porqué del contenido del numeral 17 es más benéfico para las personas que el contenido del numeral 2395. Tercero, otro de los argumentos de nuestra Corte con relación al interés usurario en materia mercantil señala que, en atención a los principios del equilibrio procesal y lite cerrada que rigen en los juicios mercantiles, regulados por el artículo 1327 del Código de Comercio y 17 del Código Civil Federal, se advierte que el análisis de los intereses lesivos debe de hacerse a petición de partes. El principio de ley de lite cerrada ordena que el juzgador únicamente debe atender a las acciones deducidas y a las excepciones opuestas en la demanda y en la contestación, respectivamente, pues con ello queda fijada la litis, por lo que con posterioridad no podrán analizarse los hechos que se hayan expuesto antes de que se cierre la litis, y el juzgador no podrá tomar en consideración cuestiones distintas a las que integraron el juicio natural. Ahora podríamos preguntar, ¿dónde está la naturaleza ex oficio de los derechos humanos en cuanto a su estudio y en cuanto a su aplicación? En esta determinación de la Corte, no es suficiente que se encuentre la proscripción de los pactos usurarios en el Pacto de San José para que los jueces, todos los jueces, pudiéramos analizar de oficio esa situación. Entonces, pareciera que la primera sala, nuestra primera sala de nuestro máximo tribunal, creara un sistema diferenciado para el concepto de ex oficio en materia de derechos humanos en tratándose del derecho civil. Conclusiones. Hace un par de días se publicó en diversas notas de periódicos la determinación de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la legalidad del embargo de los salarios de los trabajadores para garantizar sus deudas. Para los que hemos empezado a analizar las determinaciones que emite la Sala Liberal de la Corte, es decir, la primera sala, en tratándose de los derechos económicos, no nos sorprendió para nada esta determinación del ala conservadora de la Corte. Lo interesante es ver cómo existen dos planos argumentativos en cuanto a los derechos humanos, y pareciera que con estas dos determinaciones, la que legitima los pactos comisorios y la que permite al sistema
los cobros usurarios en el sistema jurídico mexicano, que el discurso pro persona y ex oficio tuvieran dos lados. Y tristemente, el lado B de los derechos económicos notó por parte del discurso judicial condiciones de imposibilidad en términos de concreción para que los ciudadanos, todos los ciudadanos, accedamos a mejores condiciones de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. No sé si haya una pregunta, tenemos un periodo de preguntas. No hay ninguna. Cuando hacemos esta mesa de argumentación jurídica y de derechos humanos, pensamos, sí, la crítica va a ser fuerte del doctor Juan Luis González Alcántara Carranca respecto a derechos humanos, de que no es un tema novedoso, y él lo dice con un gran acierto. Él escribió en 1975 su tesis de licenciatura, me parece, doctor, ¿no? En 1975 el doctor Alcántara Carranca ya escribía precisamente sobre qué son los derechos humanos, lo que lo vemos como un tema novedoso sobre el gran caso paradigmático, la 10ª época de la Suprema Corte, todo un clima constitucional. Pues el doctor ya lo escribía en 1975 con la prolongación de el doctor Luis Recasensich. Nada más quería hacer un pequeño énfasis en este aspecto, y sí, lo admitimos, es un tema novedoso en nuestro país, pero ya lleva algunos años en otras latitudes. Nuestro siguiente ponente es el doctor Gustavo Moscoso Sala, y mi compañero Tom va a hacer una síntesis curricular. Sí. El doctor Martín Gustavo Moscoso Salas es licenciado en Derecho por el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, maestro en Derecho con mención honorífica y doctor en Derecho también con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2012 la Universidad Nacional le reconoció sus 10 años de servicios académicos ininterrumpidos en la facultad, donde es profesor de licenciatura, especialidad, maestría y tutor del doctorado, impartiendo los cursos de teoría jurídica, argumentación jurídica, derechos humanos y derecho procesal constitucional. Es profesor fundador de la licenciatura a distancia de la Facultad de Derecho, es director general de posgrado e investigación en el Instituto Internacional de Derecho y del Estado, institución con sede en el Distrito Federal y 12 campus en distintos estados del país. Asimismo, es profesor de metodología jurídica en el doctorado en el Instituto de Posgrado en Derecho y de la Universidad Tepantlato. Actualmente sus principales líneas de investigación son la interpretación administrativa, justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, racionalidad y técnica normativa, argumentación jurídica, Estado constitucional, neoconstitucionalismo, derechos humanos, lógica jurídica, políticas públicas, democracia y partidos políticos. El doctor, muchas gracias por haber aceptado la invitación, doctor, y nos va a platicar un poco acerca de estos temas relacionados con la práctica jurídica y algunas posturas de las cuales habrá. Okay, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Quiero pues agradecer en primer lugar aquí a los organizadores, a Ochoa Hoffman, que siempre anda muy emprendedor, con un gran equipo aquí con Otón, ahorita con Enrique, que nos suma a ese proyecto. Y pues después de la fina crítica que ha hecho el maestro Juan Luis, muy fina la crítica, pero de mucho fondo, de mucho contenido, debo de decir que pedir la palabra en segundo término cuando está ahí en tercero, y de algún argumento que esperemos sea válido después de que termine mi plática. En efecto, yo he estado trabajando en materia de teorías jurídicas y sobre todo de metodologías de aplicación de estas teorías, y una en específico que me ha impresionado mucho es la teoría argumentativa de los derechos humanos. Yo quiero transmitirles, en primer lugar, que después de 2011 viene una fiebre de los derechos humanos, como la nueva fiebre del oro, ¿no? Como si fuera algo novedoso, cuando pues es algo que siempre ha estado. Viene la fiebre también de un constitucionalismo, la fiebre de unos tratados, y cuando nosotros vamos a dar pláticas y conferencias, a veces te dicen,
Oiga, desde el 2011 ya tenemos derechos humanos, desde el 2011 ya tenemos tratados, y uno, pues, maestra, creo que pregunta por qué ese desconocimiento. Y mucho tiene que ver la formación propia de los abogados en esos temas. Debo empezar diciendo que, así como se habla del lado B, yo quiero dar algunas explicaciones de por qué creo que sucede este fenómeno. Porque todos creen que desde el 2011, por decreto constitucional, íbamos a amanecer con jueces conocedores de derechos humanos, de tratados, expertos en interpretación, expertos en ponderación de principios y en argumentación. Y eso no se puede hacer por un decreto ni constitucional ni presidencial, ni por premios ni por reconocimientos. Lleva toda una tarea de estudio, de capacitación y de experiencia. Vamos a establecer mi charla con ustedes primero en algo básico de lo que es la argumentación de los derechos humanos, y voy a empezar a ver algunos problemas que se suscitan en torno a la interpretación y argumentación de los derechos humanos, que mucho conllevan precisamente a este tipo de resoluciones. En primer lugar, si quisiéramos hablar qué es argumentar, que sería la primera pregunta, pues argumentar puede ser entendida como una actividad, un proceso, un procedimiento que se realiza, dependiendo cómo lo vean, o un producto de esa actividad. A grosso modo, sin entrar a detalles, por el tiempo diremos que argumentar es dar buenas razones que soportan una decisión. Y si hablamos de argumentación jurídica, es dar que esas buenas razones justificatorias se den dentro de un sistema jurídico. Si hablamos entonces de la argumentación jurídica, 3-4 características que les quiero mostrar, es que la teoría estándar de la argumentación jurídica, por así decirlo, establece que la argumentación puede verse como un sentido formal, un sentido material o un sentido pragmático. En el sentido formal simplemente estaríamos hablando de lo que es la lógica en este caso formal, que sería: establezco premisa mayor, premisa menor y una conclusión con una inferencia. Desde el punto de vista de argumentación, en este caso material, no solo nos preocupamos por el procedimiento de inferencia entre premisa mayor, menor y conclusión. Me interesaría saber el contenido de esas premisas, si esas premisas son o no son correctas. Y desde el punto de vista pragmático, vista la argumentación, nos preocupamos no por la forma ni los contenidos, sino por el acto lingüístico de tratar de convencer a un auditorio, o al menos persuadir con lo que digo. Bajo estas tres ópticas, mucho del derecho que se ha realizado de una visión positivista clásica o paleopositivista, si ya estuvo aquí el doctor Cárdenas, pues yo creo que hablaría de esos temas, ¿qué implica? Que solo realizábamos una argumentación desde el punto de vista formal, de premisa mayor, premisa menor y la conclusión. De hecho, nuestros códigos, si lo ven, están realizados con esa estructura morfológica de reglas para aplicar la consecuencia jurídica a través de un silogismo, simplemente. Hemos pasado entonces de una visión meramente formalista, lógica del derecho de aplicación, a un paso, en este caso, de una argumentación material, de poner a prueba las propias premisas y poner a prueba la conclusión de esas premisas. Y también ahora, con la argumentación desde el punto de vista pragmático, implicaría a su vez dar razones que puedan convencer al auditorio. Ese sería un aspecto importante para adentrarnos a la argumentación jurídica primero. Otro punto interesante es, por ejemplo, Jerzy Wroblewski establece, muy parecido a lo que les acabo de decir de esas concepciones de argumentación, que habrían que ver razones que son meramente razones descriptivas y otras razones que serían razones no formales o justificatorias. ¿Qué implicaría y qué ve él con los jueces? Que muchas veces los jueces simplemente se van a llegar o van a acudir al marco jurídico y van a tomar de ahí las reglas para su aplicación. Y simplemente van a tratar de demostrar
que la premisa mayor normativa se circunscribe en la premisa menor, los hechos, y esa es la conclusión. Sin embargo, nos diría el propio Jerzy Wróblewski que desde el punto de vista de justificación externa del derecho, no formal, la que es la interna, sino desde el punto de vista externo, al juez le debe preocupar no solo esa aplicación de las reglas, sino poner a prueba a las propias reglas. Poner a prueba las reglas, ¿qué significaría en nuestros tiempos modernos? Ver si esas reglas, o ver si ese derecho, los principios que se apliquen, son o no constitucionales, son o no son convencionales, o en general, si son o no contrarios a los derechos y a la dignidad humana. Quiero analizar esto porque hemos notado con estas teorías de la teoría del derecho cómo se ha ido avanzando de una visión positivista clásica a otras visiones teóricas pospositivistas para muchos y realistas que van cambiando la forma de ver en este caso el derecho. Finalmente, para acabar esta primera introducción de argumentación y entrar ya al tema, tenemos que hablar de los contextos que llevan a una decisión, el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación que estamos relacionados con los dos que vimos. Un contexto de descubrimiento, ¿qué significa? Cuando el juez explica, por así decirlo, por qué decidió eso, qué motivo lo llevó a una decisión. Sin embargo, el contexto de justificación, estaríamos hablando propiamente de qué razones tuvo para esa decisión y no otra, y por qué esa decisión es la que considera idónea y adecuada para el caso. Como verán, nosotros en el litigio hemos leído muchas sentencias, y las sentencias, ¿qué carácter tienen? Un contexto precisamente, simplemente, de descubrimiento. Uno lee una sentencia y ¿qué te dice el juez? ¿Por qué eso? Pero no te dice por qué esa y no otra razón. ¿Por qué no te dice qué otro motivo justifica que esa haya sido la decisión? Quiere decir un poquito el cambio del juez boca ley, que le llaman, que aplica mecánicamente, o el juez precisamente que analiza y que está más frente a los tipos de problemas que se enfrentan y a las resoluciones con mayor solidez. Mucho de lo que les decía el doctor Juan Luis, pues simplemente es una revisión legislativa sin precisamente un estudio de lo que se aplica. Es un estudio, entonces, de una aplicación del derecho acrítica, y lo que necesitamos nosotros es una aplicación crítica. Como verán, esto les comento muy general como una introducción a lo que es la argumentación jurídica, que es lo mínimo que se tiene que saber, y que esa argumentación de derechos humanos, por su propia naturaleza, tiene que buscar contexto de justificación, tiene que ver aspectos pues también de justificación externa, no solo interna, y no solo puede aplicarse con aspectos de argumentación formal, sino tendrá que ir a la argumentación sobre todo material de revisión. Visto esto, vamos al segundo problema. ¿Qué son los derechos humanos? Obviamente empezará la discusión en que son inherentes, algunos otros dicen que son otorgados y ganados por luchas sociales, dependiendo de las teorías y las escuelas. A mí lo que me preocupa, y veo que trae una malos resultados, es que muchas habían ya predestinado que tanto hablar de derechos humanos pareciera ser simplemente una moda. Desde la Segunda Guerra Mundial se empezó a hablar una y otra vez de derechos humanos, por ahí un poco pegándole al garantismo de Ferrayoli, lo que tanto habla parecía ser una moda que al rato pasa propiamente de moda y genera esas problemáticas que se tienen. Debo decir que analizando, por ejemplo, nóminas de cuántos derechos humanos hay, encontramos, por ejemplo, que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, por así mencionarlo, establecerá que existen más de 39 o 40. Muchas veces en las propias normas le dan una caracterización a algo de derechos humanos sin, yo creo, darle precisamente un sentido justificatorio de que así sea. No quiero decir con esto que no estoy a favor de los derechos humanos, simplemente que esa proliferación en el lenguaje que existe sobre todo en el Poder Judicial
muchas normas, en otras discusiones, como un discurso políticamente correcto, implicaría que lo que pues, el maestro Cruz Parcero, por ejemplo, alguna vez hemos platicado con él, que tanta lenguaje de lo que es derechos humanos a su vez vuelve o suele suceder que sea algo que nos va a limitar obviamente en la realización. Yo creo que para entrar al tema de argumentación de derechos humanos tenemos que hacer un test precisamente justificatorio de manera argumentativa de cuáles serían los derechos humanos. Yo coincido, por ejemplo, que desde el punto de vista argumentativo, como algunos autores lo mencionan, como el doctor Vigo, por ejemplo, y demás, un derecho humano es algo autoevidente que no necesita ser argumentado. Y a veces nosotros hemos visto pues, muchos libros donde mucho tiempo se pasan argumentando que algo sea un derecho humano. También tengo que ver otro tema básico, que es la distinción entre lo que son propiamente los derechos humanos como tal y sus garantías de protección. Si analizamos, por ejemplo, el debido proceso, que para mí es algo muy interesante y que debe de cumplirse, parece más una garantía que un propio derecho humano, pareciera más que es un derecho o instrumental que un derecho humano. Y eso es algo interesante que debemos de hacer, porque he visto, ¿no?, que desde el punto de vista filosófico tenemos que acudir a lo que es la dignidad humana, tenemos que acudir a los principios, a los bienes básicos y otros temas para saber diferenciar cuáles serían esos derechos humanos y cuáles serían sus garantías, o de manera pues, más congruente, como el positivismo o pospositivismo lo puede mencionar, que hay derechos humanos originarios y habrán otros derechos humanos derivados, que son instrumentales. Esto lo comento porque yo he leído en algunas resoluciones hasta un derecho humano de copias certificadas. He leído derechos humanos para correr traslado. Y es algo interesante, claro, que está vinculado, pero yo creo que son medios que están más bien enfocados a un verdadero derecho. Y esto lo comento porque cuando hablemos de argumentación de los derechos humanos, si tenemos 250 derechos humanos, será muy difícil a veces poner a una ponderación en uno u otro. Entonces es una garantía y un derecho humano y demás. También debo de aceptar que por lo que se ha visto, que es importante en este tema, que existen métodos, existen metodologías propiamente para una argumentación de derechos humanos. ¿Cuáles podrían ser y cuál sería la realidad de nuestros sistemas jurídicos o nuestros sistemas judiciales en el país? Existe un fenómeno de una gran judicialización en el país. Si ustedes acuden a un juzgado o tienen ahí acercamiento con la parte judicial, existen muchos conflictos. Hemos pasado a ser una sociedad muy conflictiva donde todo se judicializa. En la práctica de abogacía siempre te vas a las instancias, ¿no?, a la apelación, al amparo, y siempre están sumamente cargados los propios juzgados para resolver. ¿Qué implica esto? Que ellos muchas veces dirán que las propias cargas de trabajo le impiden realizar una verdadera argumentación de derechos humanos. Otros hablan de capacitación y son una serie de problemas que podemos tener. Yo lo que quiero ir cerrando en este aspecto para entrar a lo que debemos de hacer significa capacitar. Significa capacitar a nuestros poderes judiciales. ¿Y por qué capacitarlos? Para que tú puedas hacer una argumentación de derechos humanos o estar argumentando o interpretando conforme a los principios constitucionales que nos marca, por ejemplo, el primero constitucional del 2011, se necesitan hacer varias acciones. ¿Qué es el principio pro homine? Y si analizamos el principio pro homine que nos marca el artículo primero constitucional, tiene que tener el juzgador en este caso una gran reflexión sobre los derechos humanos y una gran reflexión sobre lo que es la dignidad humana. Saber desde la época kantiana de que los seres humanos deben de verse en este caso como fines, no como medios. Sin embargo, vemos que hay muchas resoluciones donde se menciona el principio pro homine, pero no se realiza realmente un análisis que cumpla todas las exigencias que se merecen este tipo de asuntos.
La Corte ha dicho también que el principio pro homine se acota cuando existe una contradicción normativa, y no necesariamente, es una visión muy limitada del principio pro homine. Un principio pro homine no solo debe realizarse cuando existe una antinomia, en este caso jurídica, sino en todos los casos podría realizarse. Ha venido, por ejemplo, este propio desconocimiento de estos temas, propio de los derechos humanos, a establecer en resoluciones judiciales, por ejemplo, que las personas morales tienen derechos humanos. Podrán haber algunos razonamientos que apoyan o no en algunos casos específicos, pero en general, desde mi particular punto de vista, una persona moral, como viene a ser una ficción jurídica, para mí no tendría que tener exactamente derechos humanos. Pero tenemos una serie de juicios donde precisamente las personas morales, si bien es cierto, tienen garantías procesales, les aplican en este caso pues, todos estos aspectos de derechos humanos, tratando realmente de sacar provecho de sus actividades aún frente a los que son realmente personas físicas. Este principio pro homine, por ejemplo, puede verse no entendible, yo le diría otro caso, como los que se han planteado aquí, el famoso caso ahorita del arraigo. Analicen la resolución de la Suprema Corte. Una resolución donde se analiza precisamente al arraigo. Y bueno, bajo el texto se analiza la jerarquía normativa de la Constitución y los tratados. Y hacemos unas reflexiones. Dice que, si bien es cierto, a nivel internacional existen disposiciones que por el principio de presunción de inocencia pueden ver inconvencional, en este caso el arraigo, si está en la Constitución, ¿qué implicaría? Es una limitación válida y por lo tanto tendría que regir la de la Constitución. La pregunta es, ¿no será contradictorio esto del propio artículo primero constitucional? ¿Qué te dice el primero constitucional? Que tú tienes la posibilidad, la propia Constitución te lo dice, de aplicar la norma que sea más favorable. Y eso implica el principio pro persona o principio pro homine. Si aceptamos esta resolución explicativa más no justificatoria, como se podría decir, ¿qué estaríamos hablando? Estaríamos hablando de que en este caso la Corte está apartándose propiamente del primero constitucional, y en específico la cuestión del principio pro. Debo de decirles que toda la forma en que se empieza a resolver y que tiene que ver con derechos humanos, que realmente con esta visión amplia, que son casi todos los asuntos que tienen que ver con derechos humanos, en muy pocas ocasiones se analiza con métodos interpretativos propios de los derechos humanos. No se hace un estudio de progresividad, seguimos aplicando literalmente artículos de 1930, de 1935, sin hacer un estudio propiamente de la progresividad, de qué implicaría el principio de progresividad, analizar los textos jurídicos con sus contextos y saber que los contextos cambian y por lo tanto deben evolucionar los textos jurídicos. Tampoco se realizan, en este caso, resoluciones, se explican, no se justifican, en este caso, desde el punto de vista de la argumentación, que nada tienen que ver o no mencionan a los principios de interdependencia, por ejemplo, de los derechos humanos. Hace rato se decía que de nada sirve tener todas las libertades si no tenemos los medios sociales para el cumplimiento de los mismos. Este principio de interdependencia también, ¿qué implicaría si queremos resolver así con derechos humanos? Que para cada asunto tendría que verse cada una de las consecuencias que tendrían que tener o proyectar a otros derechos humanos. Bajo un principio, cuando se fortalece, en este caso, un derecho humano, dirían, individual, fortaleces a los sociales y viceversa en este caso. También no estamos viendo el principio de universalidad, o ese estudio de universalidad que se tiene que realizar propiamente en este tipo de interpretación. Y así podemos ir hablando de muchos criterios interpretativos propios de los derechos humanos que aun cuando están en el primero constitucional no se realizan, y que no solo obliga, en este caso, a las altas cortes, sino obliga, como bien lo dice el artículo primero, a cualquier tipo de autoridad. También un tema básico es la ponderación de los principios jurídicos.
para ir cerrando, ¿qué implicaría la ponderación de los principios jurídicos? Tenemos que tener, al decir que los principios jurídicos son el lenguaje propio de los derechos humanos, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que dar pautas para pasar a ese conocimiento de simples reglas a pasar al conocimiento de principios jurídicos. Y tendremos que aplicar otros métodos, como el método que se habla clásico, que es el método de la ponderación. ¿Qué implica ponderar? La palabra viene de pondus, pesar. ¿Y qué pesas? Pesas propiamente derechos que están conflictuados para un caso concreto. Ahí muy fácil la fórmula de peso que nos mencionan para hacer esta actividad, muy diagramada, implicaría pesar un derecho en abstracto en relación al otro con el que se enfrenta, pesarlo o darle un valor en concreto y una certeza de que pase. Esos precisamente pesos en abstracto y en concreto y la certeza de que pase necesitan ser argumentadas y necesitan los juzgadores conocer tanto los casos abstractos como los casos concretos para aplicar. Como verán, hay muchas tareas que se requieren y se necesitan hacer por parte de nuestras autoridades en general y sobre todo y específico las del Poder Judicial. La pregunta sería, para ir cerrando, ¿estamos preparados para esta argumentación de derechos humanos? ¿Estamos argumentados por la interpretación? Muchos factores de los que se han dicho aquí, por falta de tiempo y de desorden, ¿qué implicarían ver? Que necesitamos empezar a prepararnos. Necesitamos capacitar a nuestros organismos, en este caso jurisdiccionales. Necesitamos seguir estudiando estos temas y complementarlo con lo que es la práctica propiamente para tratar de cambiar de ese modelo propiamente del positivismo clásico, mentalista, decimonónico de aplicación literal que tenemos a un modelo donde podamos realizar resoluciones bien argumentadas, sobre todo resoluciones que resuelvan los problemas y que den ese impacto social y económico que el derecho tiene que tener. Eso nos va a llevar tiempo, por eso yo lo que comentaba, no es que desde 2011 empezamos con los derechos humanos, es algo que ya teníamos, no es algo que desde 2011 tengamos que aplicar estos métodos, pero fue necesaria una reforma constitucional para que el operador jurídico se diera cuenta que expresamente tenía que hacerlo. Es eso entonces lo que quería yo a ustedes transmitirle, que esa argumentación y esa justificación de las decisiones solo queda en plano muchas veces de un contexto de descubrimiento. Te explican por qué decidieron así, pero nunca te dicen, en otras palabras, cuáles fueron las razones para esa decisión y por qué no otra. Lo que se complica más bajo las teorías de que hay varias soluciones para un caso concreto. Bueno, pues es mi intervención muy genérica y por el tiempo no pudimos entrar al detalle y al orden de los temas, pero quería transmitirle. Y en segundo lugar, de lo que había dicho el maestro Juan Luis, que propiamente esto en qué se va a reflejar, en resoluciones que realmente dicen que son de derechos humanos, pero en el trasfondo no tienen esa argumentación y esa justificación propia de los derechos humanos, porque apenas empezamos a caminar estas metodologías, a diferencia de otros países donde existe más avanzado y podemos ver sistemas con un método muy propio ya de aplicación y argumentación de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Nada más un breve paréntesis, damos la bienvenida al doctor Oscar Correas, que nos acompañará en la última mesa de este congreso, el día de mañana, con la filosofía latinoamericana en la construcción del derecho. Entonces damos paso a nuestro último ponente, una breve síntesis curricular. Sí, el doctor Adrián Rentería Díaz tiene una formación, como ahorita voy a leer un poquito, tiene una formación muy cercana y muy profunda al tema de este congreso. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Chihuahua y por la Escuela Normal Superior del Estado de Durango, así como doctor en Filosofía Analítica y Teoría General del Derecho por la Universidad de Milán, en Italia. Es profesor en la Facultad de Derecho de esta universidad, tanto en la División de Estudios de Posgrado como en la licenciatura. Ha sido profesor asociado definitivo, titular por posesión de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Insubria, Italia. Su obra escrita es muy prolija, dentro del cual voy nada más a nombrar algunas obras. Discrecionalidad judicial y responsabilidad. En México, en el año 2001, se editó El aborto entre el derecho y la moral, México,
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la edición 2001, Constitución y Democracia, Tensiones, Límites y Conexiones, en Milán en 2005, El laberinto de la justicia, Milán 2001, Teoría y práctica de las fuentes de derecho, en Roma en 2008. Parece que en la editorial Fontamara está por ser publicado un volumen titulado Democracia Constitucional y Tutela de los Derechos. Ha publicado más de 70 artículos en revistas especializadas en Italia, México, España, Chile, Brasil. Ha impartido cursos, conferencias y participado en diferentes eventos académicos en instituciones como la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Universidad de Roma, Palermo, Génova, Milano, todo esto en Italia, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el Instituto de la Judicatura Judicial, en la Universidad Benito Juárez del Estado de Oaxaca, el Instituto Tecnológico de Monterrey, y entre otras, miembro del Consejo Editorial de la revista Sinfonomía, del ITAM, Universitas en la Universidad Carlos III de Madrid, Cuadernos Fronterizos en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Incacres Adriana Petracci en la Universidad de Insubria. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, doctor, y adelante. Bien, muchas gracias a los organizadores y a los presentes. Entre ellos saludo con afecto a Oscar Correas, que está presente para escucharnos. Agradezco también la presencia de quienes me acompañan en esta mesa. La semana pasada, cuando se abrió este congreso, Rolando Tamayo mencionaba el hecho de que algunos mexicanos se iban a buscar la filosofía del derecho fuera de la tierra. Yo fui uno de ellos, si bien para mis disculpas quiero decir que fue casualmente, y puede también excusarme en este sentido el hecho de que, aunque haya ido a buscarla, no sé si la encontré todavía. Entonces, estoy buscándola todavía por estos rumbos. Bien, mi ponencia creo que va a poner en discusión algunos aspectos que han sido tomados por quienes me han antecedido en el uso de la palabra, y creo que eso puede enriquecer nuestra mesa. Comenzaré con algunas precisaciones lingüísticas acerca de las expresiones argumentación jurídica y derechos humanos. Porque, al menos a primera vista, parecería que no existe un nexo muy evidente entre ambas. La argumentación jurídica, como también lo señalaba que me presidió en el uso de la palabra, denota una red muy compleja de sentidos y significados que grosso modo se identifican con el uso del lenguaje, a través del cual los operadores jurídicos de varios tipos justifican, motivan las medidas que toman, precisamente argumentando, dando razones para que se considere lo que ellos deciden como justo, en un sentido muy lato, esta palabra. Argumentar, pues, en un sentido muy general, pero también en su acepción jurídica, se toma como parte de un discurso en el cual, no existiendo verdades absolutas, y en el derecho y en lo moral, a mí nos interesa el derecho sobre todo, no existen verdades absolutas, aunque tendemos a pensar consolatoriamente que así es, porque necesitamos verdades absolutas. Dado que no existe, porque el derecho forma parte de la esfera de la acción práctica, demostrar en el terreno del derecho no nos lleva a ningún lado. ¿Por qué? Porque no existe nada que haya que demostrar. Entonces el recurso no ya demostrativo, sino precisamente justificatorio, argumentativo, es precisamente el discurso que nos permite ver a quienes toman decisiones del campo jurídico, que las medidas que toman son cuando menos plausibles, cuando menos son correctas formalmente, como diríamos también. Por otra parte, la expresión de derechos humanos necesita quizá una atención aún mayor,
¿Por qué? Porque con esta expresión, en nuestro país, creo sobre todo, pero en otras partes también, con esta expresión se suele denotar una amplia esfera de potestades, capacidades, poderes, reunidos todos bajo el nombre de derechos humanos, sin considerar que los derechos subjetivos de las personas, de esto estamos hablando, son muy, pero muy diferentes entre sí. Como ya lo mencionaba antes, doctor Moscoso, algunos derechos son, no lo dijo claramente, pero algunos derechos de las personas, algunos derechos subjetivos, inclusive de las personas morales, no son derechos humanos propiamente entendidos, son derechos patrimoniales, son derechos que se colocan en la esfera del mercado y que tienen una estructura muy diferente del derecho humano por excelencia. Por ejemplo, el derecho a la vida. Lo mismo pasa con los derechos políticos, los derechos sociales, los derechos económicos, los derechos civiles, son muy diferentes entre sí. Colocarlos en el mismo calderón no produce sino precisamente ese ruido ensordecedor en el que ya no se entiende a qué nos estamos refiriendo, lo que determina muchas veces que inclusive el discurso acerca de sus garantías se pierda por completo y se quede todo en la solemne enunciación de los derechos de las cartas constitucionales. Bien, si entendemos de esta manera ambas expresiones, ahora podemos preguntarnos de qué tipo es, si la hay, la relación entre argumentación jurídica y derechos humanos. El nexo no es tan evidente, pero sí lo hay, y me parece que no es un nexo, al menos en mi opinión, muy en favor de lo que se preguntaba inclusive un poco antes, es decir, del papel que pudiera tener la argumentación jurídica para una mejor tutela, una mejor garantía de los derechos humanos. ¿Por qué no se ve muy bien el nexo entre estas dos esferas? Porque la teoría de la argumentación, se podría decir, es una teoría descriptiva que pone en evidencia precisamente el carácter lingüístico de los fenómenos jurídicos y a través de esta consideración presenta una teoría del derecho. Y la vemos, por ejemplo, en libros tan famosos como el de Atienza, El derecho como argumentación, o el de Robert Alexi, Teoría de la argumentación jurídica. Mientras que el tema de los derechos humanos forma parte de otro tipo de discurso. Un tipo de discurso, podríamos decir, interior al tema de la teoría jurídica, y es, al menos en mi parecer, pero se puede discutir, es un discurso más relacionado con la centralidad que a partir de la segunda posguerra ha venido asumiendo en los modernos ordenamientos la persona humana. Es decir, mediante el discurso acerca de los derechos humanos se ve, podríamos decir con esta metáfora, el derecho desde abajo, desde los individuos. Con el discurso acerca de la argumentación jurídica y la teoría de la argumentación, tendemos a ver el derecho desde arriba, desde sus instituciones. Bien, decíamos antes que en el derecho no hay verdades absolutas, tampoco en la moral, por supuesto, pero nos quedamos con el derecho porque es nuestro campo. Parecería, si no hay verdades absolutas, que estamos en el campo de la irracionalidad, en el campo donde todo vale. Si tenemos esto en consideración, podemos entender el renacimiento que en la primera mitad del siglo XX se tiene principalmente con las obras de Chaim Perelman, estudioso polaco avecindado en Francia, quien rescata, sobre todo en su obra La Nouvelle Rhétorique, rescata precisamente la retórica antigua para dar cuenta del hecho de que, a pesar de que no existen verdades absolutas, como tendía
haber en el universo jurídico un positivismo ingenuo, a pesar de esto se puede hablar de alguna manera de racionalidad. ¿A través de cuáles mecanismos? A través precisamente de los mecanismos de la argumentación, a través de los mecanismos que, teniendo en consideración que no hay verdades absolutas, la verdad subjetiva que se toma como si fuera la verdad, esa verdad de cualquier manera no es una verdad arbitraria, completamente discrecional, sino que es una verdad que es el resultado precisamente de un ejercicio argumentativo. Bien, este movimiento ha dado curso, como ya mencionaban también antes en la mesa, a una producción exterminada de estudios sobre teoría de la argumentación, evidenciando muchas veces algunos aspectos de la teoría de la argumentación, algunas veces otros aspectos, probablemente, al menos en mi opinión, sin dar cuenta del origen de este desarrollo que tiene el universo del derecho a través de la construcción del lenguaje jurídico como instrumento para justificar, para argumentar, lo que ha dado también pie a algunas exageraciones conceptuales que, en mi parecer, vienen a minar precisamente el campo de los derechos humanos o derechos fundamentales, como prefiero llamarles, para evidenciar alguna diferencia dentro de todo este tema. ¿En qué han consistido estas exageraciones? Han consistido principalmente en digamos, exagerar una distinción, que es una distinción meramente, me parece, de grado entre normas y principios. Y este aspecto se lo debemos principalmente a Ronald Dworkin y a sus epígonos en todas partes del planeta, al menos en el mundo occidental. Es decir, a considerar, según esta idea, que el derecho es un conjunto no solo de normas, como generalmente se enseña en las aulas universitarias, sino también de principios. Y evidenciando que las normas funcionan como razones para actuar, sobre todo por parte de los operadores jurídicos, de manera, podríamos decir, o sí o no, o blanco y negro, o se subsume o no se subsume, mientras que los principios trabajarían de otra manera, funcionarían de otra manera, funcionaría sobre todo a través del ejercicio, que ya se ha mencionado también aquí, de la ponderación, de la valoración del peso que tienen los principios en cada orden jurídico, dado que no tenemos principios únicos y no tenemos, sobre todo, y esto es lo que da razón a esta perspectiva, no tenemos principios jerarquizados por en la mayor parte de los casos. Bien, ¿hacia dónde puede llevarnos este discurso de la distinción, que es una distinción que tiene su razón de ser en algunas características que poseen tanto las normas como los principios, pero que a mi parecer no justifican esa, podríamos decir, esa derrotabilidad de las normas, como se le ha llamado en algunas ocasiones, en favor de los principios, y el uso de la ponderación como ejercicio para aplicar los principios por parte, sobre todo, de la legislación, en la producción de normas y en la jurisdicción, en la aplicación de las normas. Esta exageración, en mi parecer, podríamos de cualquier manera discutir, nos conduce por un lado nos puede conducir por un lado
a un, como lo ha llamado Luigi Ferraioli, a un constitucionalismo principialista. Un constitucionalismo principialista que, a diferencia de un constitucionalismo garantista, considera que las constituciones de la segunda posguerra, donde los derechos fundamentales ocupan un lugar preponderante, no son en realidad normas que indican, que señalan obligaciones y prohibiciones, sino que, dado que tienen este contenido fuerte de principios que se coloca en muchas ocasiones por encima de las normas, son simplemente declaraciones programáticas que están sujetas a la discrecionalidad del poder público, que decide libremente, sin vínculo alguno, dado que no es una norma de la Constitución, sino un programa que decide discrecionalmente si se aplica o no se aplica en determinadas circunstancias. Entonces, quizá el principal, el que más nos interesa aquí, de los efectos que puede tener esta aceptación de la diferencia entre normas y principios, es precisamente el debilitar el aparato normativo constitucional, abonando el terreno para que se haga uso también de otra distinción en el terreno de la teoría constitucional, la distinción entre constitución formal y constitución material, considerando precisamente que lo que cuenta no es lo que la Constitución dice que debe ser en su parte formal, sino lo que la Constitución obtiene en su parte material, y que esta parte material es podemos decir, la verdadera Constitución, colocándose de esta manera, obviamente, podemos decir, en un realismo tanto jurídico como político, que podría ser objeto de algunas consideraciones críticas. Otro efecto negativo, a mi parecer, que también se puede obtener a través de esta distinción entre normas y principios, es, digamos, colaborar de alguna manera desde el punto de vista de la doctrina jurídica al activismo judicial, porque se le dan precisamente más armas de las que ya dispone el aparato judicial y de las cuales todos somos, creo, conscientes a través de la interpretación y de la configuración de los hechos, etcétera, etcétera. Se le proporcionan otras armas a través precisamente de la visión del ejercicio de la ponderación, para que introduzca en un fallo judicial todos aquellos elementos extra jurídicos que forman parte de su acervo personal, como persona que tiene convicciones, antipatías, ideologías, etcétera, etcétera. Ya sería suficiente para que los jueces hicieran uso de esta discrecionalidad a partir del hecho de que el derecho objetivo no es capaz de proporcionar instrumentos que los guíen completamente hacia una respuesta única, y si a eso le sumamos este hecho que puede resultar por parte de la doctrina, en el sentido de ulteriormente proporcionarle otros instrumentos para este uso de una discrecionalidad cada vez más amplia, puede colocar a los juzgadores en una situación bastante incómoda en el cuadro de los arreglos institucionales y de los equilibrios del aparato, del Estado, de los poderes del Estado. No es infrecuente, por ejemplo, que al aparato judicial se le acuse de activismo judicial,
sobre todo en aquellas circunstancias cuando la procuración de justicia efectivamente se practica y toca los intereses, sobre todo de la misma clase política. Es decir, cuando no hay un control por parte de la clase política y la procuración de justicia se mueve libremente sin ningún control por parte de esta, y puede, obviamente, poner en discusión la misma actuación del poder judicial. En ese sentido también mucho se critica y se le tilda de activismo al ejercicio del control de constitucionalidad. Entonces, esta segunda parte, este segundo efecto negativo, a mi parecer, que puede resultar de la distinción exagerada entre normas y principios, es también un efecto que habría que considerar de manera bastante seria. Pero quisiera concentrarme ahora en el primer aspecto que mencionaba, es decir, el hecho de que la distinción entre normas y principios, entre subsunción y ponderación, puede tener un efecto, no necesariamente, pero puede tener un efecto de freno negativo en el ejercicio de los derechos humanos o derechos fundamentales, como ya mencioné que quisiera llamarlos. ¿En qué sentido? Precisamente en el sentido de que un reconocimiento de las diferencias estructurales de los derechos fundamentales y de las diferencias estructurales también lo que hace a sus garantías nos pone en una condición, digamos, opuesta a ese efecto negativo que les mencionaba. ¿En qué sentido? Las constituciones, sobre todo las constituciones rígidas de la segunda posguerra, tienen, como muchos autores sostienen, tiene Garzón Valdés cuando habla del voto vedado, Ferraioli cuando habla de la esfera de lo indecidible, contienen algunos aspectos, entre ellos los derechos fundamentales, que el constituyente de alguna manera ha querido sustraer a la acción del legislador, diciéndole, a veces de manera explícita, estos aspectos no los puedes modificar. Por ejemplo, la Constitución portuguesa establece que la relación establecida constitucionalmente entre las iglesias y el Estado no está sujeta a ninguna reforma. Así como el sistema electoral proporcional estipulado en la Constitución tampoco está sometido a reforma constitucional. Por otra parte, en estas constituciones rígidas también se establecen vínculos, es decir, se establecen aspectos que el legislador tiene el deber de hacer. Se le imponen límites, pero se le imponen también vínculos. ¿Cuáles son estos vínculos? Sobre todo en el campo de los derechos fundamentales. Los vínculos son referidos principalmente a los derechos sociales. Por supuesto también a los derechos humanos, como el derecho a la vida y algunos derechos políticos y algunos derechos civiles, pero sobre todo en el campo de los derechos sociales, porque son, por su estructura, derechos que consisten en expectativas de las personas que son titulares de tales derechos, expectativas positivas, es decir, expectativas que se cumplen cuando un sujeto determinado realiza una acción determinada. Se puede entender mejor esto si pensamos el derecho a la vida. El derecho a la vida consiste en una expectativa positiva cuya garantía primaria, cuya garantía principal consiste en una prohibición, la prohibición a todos de cometer homicidio. Mientras que los derechos sociales, como el derecho a la salud, el derecho a la educación, son derechos que consisten en expectativas positivas que no consisten, no pueden prever desde el punto de vista lógico estructural una
una acción negativa, es decir, abstenerse de una acción, sino cometer una acción. Una acción principalmente, por supuesto no exclusivamente, pero sí principalmente del aparato público de realizar determinados cometidos que precisamente se ponen como garantías para el disfrute del derecho a la salud, por ejemplo, o del derecho a la educación. Aquí podemos ver bien, me parece, ese sentido que les decía negativo que puede generarse de la teoría de la teoría de la argumentación jurídica, en el sentido de debilitar, digamos, la estructura normativa constitucional cuando a través del uso de la ponderación, de alguna manera implícita o algunas veces también explícita, se sostiene que la ponderación acerca de los derechos sociales es el ejercicio típico mediante el cual se tutelan los derechos, todos los derechos, pero en particular los derechos sociales, sobre todo los que necesitan para su garantía de una acción positiva por parte del aparato público. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que el aparato público, entonces, en este orden de ideas, pondera los derechos sociales, pondera los recursos materiales para la garantía de tales derechos y decide, en base al ejercicio discrecional que le autoriza el uso de la ponderación, decide libremente si dar curso a las garantías de los derechos sociales o simplemente no dar curso. Generalmente lo que se hace, lo vemos bien en las calles de nuestro país, es que no se da curso a las garantías de los derechos sociales, solemnemente estipulados en la Constitución, habitualmente manejados en el discurso público mediante un aparato publicitario verdaderamente digno de vergüenza, y se justifica precisamente mediante el uso de la ponderación. Es decir, los recursos materiales son escasos, y esto hay que decirlo, se dice no solamente en México, entonces se tiene que ponderar por parte de la clase política hacia dónde dirigir el uso de los recursos materiales. Entonces, se nos dice de alguna manera, y se justifica de esta manera, que no se tutelen adecuadamente los derechos sociales, es que los derechos sociales cuestan. Por supuesto que cuestan, pero cuestan también, y se mencionaba tal vez de pasada en la ponencia que presidió la mía, pero cuesta también todo ese aparato del Estado que se va formando a través de instituciones públicas, a través de la retórica institucional, de propaganda constante, en el que se trata los derechos humanos como si fueran efectivamente un ejercicio activo por parte de sus titulares, utilizando para esto recursos que probablemente, si fueran destinados para un uso más racional del campo de los derechos humanos, probablemente alcanzarían para alejar de la calle a niños que, según lo que establece el artículo 3 constitucional, deberían estar en la escuela, pero los vemos en la calle simplemente haciendo otro uso de su vida para poder sustentarse. Entonces, espero que quede claro que mi posición acerca de la teoría de la argumentación es desde una posición de sospecha. ¿Por qué? Porque algunos de los principios de la filosofía analítica continental, es decir, la filosofía analítica del derecho practicada en el continente y no la practicada en la parte insular, mantenía como principios fundacionales de la filosofía analítica precisamente algo que ya se mencionaba aquí, es decir,
la diferencia entre el contexto de justificación y el de descubrimiento y el contexto de justificación. Un principio que en algún momento, y algunos autores inclusive lo habían puesto ya en duda, la misma filosofía analítica, en los momentos en los que se pensaba que la filosofía analítica del derecho estaba en su momento de más auge, precisamente individuando en esta distinción un principio fundamental que si fuese, digamos, puesto a disposición por parte de los operadores jurídicos, habría conducido hacia un terreno completamente diferente del que originalmente se quería conseguir. Es decir, les mencionaba al inicio que la teoría de la argumentación nace en Pereman como en otros autores, como un intento de alcanzar en el campo de lo no demostrable, en el campo del derecho sobre todo, de alcanzar de cualquier forma, aún en ausencia de verdades absolutas, alcanzar una cierta racionalidad. Utilizando la teoría de la argumentación precisamente como método para hacer plausible, hacer aceptable una decisión. Bien, con esa distinción que ya se mencionaba entre contexto de justificación, entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación, todo esto en realidad se desploma. Y se desploma, como ya se mencionaba, pero hay que insistir en esto, se desploma precisamente porque el contexto de descubrimiento es aquel contexto en el cual, por lo general, se aducen motivos ex post para justificar, en este caso, lo que más nos interesa a nosotros, los fallos judiciales. Mientras que el contexto de justificación es el contexto en el que se deberían contener las verdaderas razones que han servido como precisamente razones para tomar una determinada decisión y no simplemente los motivos que se aducen en el momento en el cual se decide. Esta diferencia, esta distinción entre contextos, el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación, se funda, a final de cuentas, en la idea de que una cosa son los motivos y otra cosa son las razones. Y el hecho de que los motivos que aducimos no coinciden necesariamente con las verdaderas razones que nos han llevado a decidir en un cierto sentido. Bien, todos nosotros sabemos precisamente que en un Estado de derecho, un Estado constitucional de derecho, los fallos judiciales deben ser motivados por los juzgadores. Pero generalmente se les pide que produzcan este documento motivacional a posteriori, generalmente meses después de que han tomado la decisión. Entonces, esta distinción que se mencionaba es precisamente una decisión que puede ayudar, puede conducir a los juzgadores hacia la irracionalidad, en el sentido de que cuando van a motivar, es decir, van a verdaderamente a dar razones de su actuar, generalmente se tiende simplemente a colocarse en el contexto de descubrimiento y a deducir los motivos. ¿Por qué? Porque a veces las verdaderas razones por las que se decide una cuestión jurídica son razones que no se pueden evidenciar, no se pueden colocar en una motivación. Entonces se les va a revestir a esta motivación simplemente como motivos, pero con el ropaje de verdaderas razones, conduciendo, como decía antes, a una irracionalidad.
a un activismo judicial como lo mencionaba. Entonces, el tema, el nexo que yo veo entre la teoría de la argumentación jurídica y los derechos humanos es, y siento decirlo, un nexo que puede ser bastante peligroso para la clarificación del tema de los derechos fundamentales y sobre todo para el tema de las garantías de estos derechos, que son obviamente el tema de garantías es el tema principal de los derechos humanos, como diría Norberto Bobbio, no tanto su justificación en el plano político, en el plano metafísico, sino su ejercicio concreto. Y con esto yo habría terminado. Gracias.